Avanza esta vacuna, la de Pfizer, y se ha dicho que podría comenzar a aplicarse en algunos días y en nuestro país este mismo año, antes de que concluya 2020. Lucy Bravo, ¿cómo estás? Lucy, buenas noches. Muy buenas noches, qué gusto verlos. Alicia Salgado, ¿cómo estás, Alicia? Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por estar acá. Carlos Mota, Carlos, ¿cómo te va? Buenas noches, Es una noche, es un día de buenas noticias, Carlos. ¿Cómo lo ves? Pues mira, yo tengo ciertas decepciones y ver. voy a empezar por decir que la vacuna, el desarrollo de la vacuna es el desafío científico más grande que hemos tenido en nuestra generación y podría decirse que en la historia de la humanidad. Ni llegar a la luna es un desafío tan grande porque aquí tienes que vacunar a más de 7,000 millones de personas que habitan todo el planeta. Y la decepción que yo tengo es porque en México ni siquiera hablamos del desarrollo de una vacuna. Y me parece que eso es terrible, es terriblemente grave que un país que es la 14ª economía del mundo, 15ª, no tenga científicos que a veces estamos presumiendo porque hicieron no sé cuál cosa en la UNAM y tal. No estamos hablando de una vacuna, ni las empresas farmacéuticas, ni la comunidad científica, ni las universidades. Y básicamente estamos de una forma muy pasiva, viendo a quién le vamos a comprar la vacuna. Bueno, está el canciller abocado Sí. en traer la vacuna a México. Sí, bueno, pero no en México. La verdad es que lo que ha hecho Marcelo Ebrard es enorme, Sí. para decirnos, bueno, por lo menos vamos a entrar en estas fases 3 para que se hagan las pruebas clínicas aquí en X miles de mexicanos y así tratar de pues hacernos sentir como que somos parte del desarrollo, pero ya en Bélgica hay vuelos que están llevando la vacuna de Bélgica al Reino Unido, en China se están vacunando ya por los miembros del ejército desde hace varias semanas, en Rusia se compartió el nodo central de la vacuna para que la desarrollen en la India también, en Israel, en todos los países hay una actividad mucho más sofisticada que simplemente la fase 3 de la vacuna, o se están desarrollando vacunas. Aquí la UNAM dijo a alguien de la UNAM por ahí en agosto, septiembre, que quizá a mediados del próximo año pues podríamos tener una vacuna mexicana. Creo que están consiguiendo los ratones, pero me parece que sí, esa es una de las decepciones importantes, aunque seguramente es lo más fácil es, ¿sabes? A lo mejor ya sale el similar, ¿no? De la vacuna Exacto, china, rusa. Bueno, estás pesimista. Sí, no, pero sí hay cuatro proyectos mexicanos de vacuna. Uno en Querétaro. Ajá, uno en Querétaro, que ya está en fase preclínica, ya se le aplicaron a bovinos, a toda clase. O sea, está muy pesimista, Carlos Mota, esta noche. Tranquilo, Carlos. Pronto llega. Pero ninguna está, digamos, tan avanzada como No, estas, por o supuesto que como otras que están ya en No, fase, pero además, de fase hecho, no 3. tienen subsidios como las otras. O sea, creo que hay Exacto. que empezar por eso. Hay una política pública que dirige una cantidad brutal de subsidios a las farmacéuticas para que alcancen ese nivel de grado de desarrollo en investigación. O sea, simplemente la vacuna de Pfizer recibió poco más de 3,000 millones de euros. Muchas gracias. Si así recibiéramos una cantidad similar en el Centro de Investigación Molecular de la UNAM, seguramente No, acá la cobija cada vez es más Yo le pequeña. quitaría el seguramente, porque sí creo que el fondeo de los países desarrollados a sus farmacéuticas es muy importante, pero tanto también le es cierto, invirtió Trump, aunque pero ya también se es cierto vaya. que son empresas que cotizan en la bolsa, que están acostumbradas a competir globalmente, a distribuir globalmente medicinas en todo el planeta y a tener pues a los científicos totalmente a tono para desarrollar digamos productos farmacéuticos de la mayor calidad. Ahora, no es un desafío sencillo. Yo no sé si con 3,000 millones de dólares hoy tendríamos la aprobación de una vacuna mexicana por parte de la COFEPRIS, aunque tuviéramos el dinero. No estoy con la seguro de eso. COFEPRIS actual. Bueno, pero muchos de estos esquemas, Seguro se Perdón. cuello de botella esto. pero muchas de estas grandes farmacéuticas se han aliado con universidades. O sea, está el caso de Oxford, está incluso BioNTech, que en realidad es los genios detrás de la vacuna de Pfizer y no específicamente Pfizer. Pero bueno, independientemente de eso, yo sí vengo muy optimista. Yo creo que es una muy buena ¿Sí noticia. es un buen día? Sí. Uno creo de los que mejores, digamos, como colectivo, como planeta en este 2020 que ha sido Sí, tormentoso. no solo es la noticia del día, de la semana, yo creo que del año entero, y pues creo que nos toca estar pendientes y muy atentos al anuncio del esquema de vacunación que se dará el próximo martes por parte del gobierno. Estaremos pendientes de las medidas que se anuncien en cuanto a priorización, políticas de comunicación, fármaco vigilancia y por supuesto cómo van a verificar que realmente sean efectivas. Pero independientemente de cuándo inicia todo este proceso de vacunación, yo creo que también tendríamos que estar hablando
de un posible foco rojo y de cómo evitar que precisamente los esquemas de distribución se conviertan en un blanco para la delincuencia, sobre todo si tomamos en cuenta que va a ser un producto de muchísima demanda, de escasa oferta y que también, bueno, en los últimos meses hemos visto cómo pues ha incrementado este tipo de delito, el robo de fármacos. Vamos a acabar viéndolo en bolsas de negras de una delegación a otra, ¿no? Oncológicos, equipos médicos y demás. Entonces tendríamos que también estar pendientes, o tendría que existir una estrategia para pues evitar los riesgos y sobre todo invertir en seguridad, en tecnología, y no única y exclusivamente en términos de pues cómo vamos a almacenar la vacuna. Pues lo cual es tristísimo, porque en otros países además, donde están distribuyendo no están pensando en si el ejército la va a cuidar porque se la pueden robar. Pero es la realidad. Pero a ver, más allá de esas especificidades que tendrá cada una de las vacunas, tiempo ha habido para preparar todo el plan de vacunación. ¿Quién va primero? ¿En dónde van a ser? ¿Cómo van a ser esos centros de vacunación? Yo creo que lo más importante que hemos visto es que hay un cambio, ¿no? O sea, parte de lo que mañana se va a anunciar y que vamos a conocer de la compra de medicamentos son 110 mil millones de pesos de una compra que se está programando a partir de ahora y que va a seguir hasta el 2024. También tiene que ver con esta distribución de vacunas. Hay una fuerte crítica sobre cómo podrías tener una red de ultrafrío, ni siquiera de frío, para hacer el transporte de esta vacuna que debe estar a menos 70 grados. Menos 70 grados. Entonces, esto se comenta si es una vacuna, es la de Pfizer con BioNTech, de 2 aplicaciones. Hay otras que tienen una sola aplicación, como la de AstraZeneca o como la de la Moderna. En realidad, tú decías, los chinos tienen 3 que están en ya la fase última, la fase, ni siquiera la fase 3, ellos ya la superaron y están en la última fase y empiezan aplicación comercial y los rusos también. Si lo vemos en realidad, la capacidad de aprobación que hoy tiene por decreto y publicado por el presidente López Obrador y por la Secretaría de Salud, tienen que aprobar estas vacunas en 3 días en la COFEPRIS. Esa es una ventaja. Nuevas moléculas, si están aprobadas por la FDA o por la entidad suiza, ¿no? de salud, o por la unidad europea, o por la del Reino Unido, o por la de Japón, o por la de China, y también por algunas. O sea, por lo menos vamos a poder brincar ese obstáculo que ha sido constantemente. José Luis Salomía dijo hoy que van a hacerle las pruebas para ver si es segura y si funciona y si es cierto todo lo que... eficacia, seguridad. Sí, a ver si es cierto todo lo que dice la vacuna, ¿no? Vamos a poner a prueba, digamos, en alguna medida, yo creo que de manera muy sencilla y ligera, lo que en otros países han aprobado, lo cual efectivamente es una buena noticia, pero pues no quiere dejar pasar la autoridad sanitaria nacional, pues simplemente con una palomita todo lo que al final del día son los protocolos. Es una manera de hablar de él, ¿no? Pero yo creo que finalmente lo que dije hoy el canciller es muy claro y lo que ha dicho el presidente es muy claro, y José Luis Salomía puede ser una autoridad epidemiológica, pero al final de cuentas la FDA también por eso hoy no ha sido la primera en aprobar. Hoy veía un titular en el New York Times que decía por qué ganó en Gran Bretaña. Y la respuesta era muy sencilla después de un largo reportaje diciendo burocracia, ¿no? O sea, si tú tienes ya un proceso avanzado, no tiene caso estar sigues diciendo o cuestionando si en un lado se está aplicando y están teniendo efectividad. Todos lados en el mundo lo que quieren es abrir actividades al 100% y regresar a la normalidad. Lo que ocurrió en el Reino Unido fue que la autoridad sanitaria que da los registros de los medicamentos fue siguiendo paquete por paquete el desarrollo de la vacuna de Pfizer desde agosto a la fecha. Entonces cada semana iba validando lo que ocurría. Entonces cuando se somete a la autorización, pues prácticamente en automático se la dan, y es lo que tenemos como la noticia importante. Para la humanidad sí que lo es, y para México también lo es, porque es la que va a llegar a nuestro país. Lo que yo critico es que me parece que México pues simplemente no está en esa liga, ¿no? En esos desarrollos que muchos países sí están. Ahora, el reto es enorme para lo que se viene, pero también puede ser una esperanza en muchos frentes. Pienso evidentemente en el sanitario, el de la salud, que es el más importante, pero también el económico. A final de cuentas,
el que exista una vacuna cambia la perspectiva de lo que puede venir para los próximos meses, la proyección para el próximo año. Sin duda alguna, yo creo que sí puede inyectar pues cierto dinamismo u optimismo, pero tampoco creo que sea así como que una varita mágica que llegue de la noche a la mañana a cambiar la realidad que vivimos hoy en día. Incluso veíamos pues esta encuesta que publica el Banco de México a los analistas que consultan mes con mes, y vemos como hace apenas un mes el 94% creía que pues las perspectivas económicas para los siguientes 6 meses iban a ser pues muy poco alentadoras, y pues pasó a un 9% el día de ayer. Esto nos habla así de que hay un cambio, digamos, en los ánimos, pero pues sí destaca que un 58% cree que nos vamos a quedar igual, al menos los próximos 6 meses. Entonces, yo creo que... Sí, porque la vacuna tampoco será de la noche a la mañana, de ya está, a ver, y aplíquense millones de dosis. Y si tomamos en cuenta esto... Carlos, yo creo que al final de cuentas el reto de aplicar masivamente la vacuna empieza por la selección a quién sí y a quién no. Y después por los surgimientos de mercados seminegros o negros, ¿no? Porque también hay de las dos. O sea, es que los trabajadores de la salud muchas veces logran sacar una parte de la vacuna y entonces empieza como a permear en los mercados de abajo. Digo, qué patético que tengamos que estar hablando de eso en este país, ¿no? Pero es terrible, pero es cierto. Sí, o sea, tú, ¿cómo dices? Nos preguntaste al entrar si nos habíamos vacunado contra la influenza. Sí. Los 3 se vacunaron. Y tetravalente. No trivalente. Sí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que evidentemente pues hay un mercado restringido y un mercado con el que accedes. Estas cosas no deberían pasar en nuestro país, pero pasan, son una realidad, lo que decías en robos y demás. Creo que tenemos un reto, un desafío importante por delante, porque la confianza se rompe por el hilo más delgado, y si no tiene éxito esta administración en la dispersión de la vacuna y en la reapertura efectiva de la economía, ten en cuenta que el 56% de los mexicanos que trabajan en este país lo hacen en el sector informal y no están en home office. Esa es una realidad. No, y no pueden estar. Y tampoco sus hijos están en homeschooling. Claro. Entonces, la realidad es esa, o sea, te tiene que llegar a todas las capas de la población, y en este caso no solamente los pobres, también las clases medias cuentan. Porque finalmente el pago de impuestos proviene de ahí. Sí. Y finalmente hay que pagar cientos y cientos de miles de millones de dólares. Hoy se dice que hay una bolsa de 38,000 millones de dólares para la compra de la vacuna para los 130 millones de mexicanos. Ese es el compromiso. Bueno, incluso la Organización Mundial de la Salud habla de que para alcanzar, digamos, un nivel en el que podamos regresar a un esquema de normalidad, tendríamos que estar hablando de un 75% de la población pues ya vacunada. Esto evidentemente nos plantea un reto enorme. Evidentemente no estamos en las grandes ligas, como mencionaba Carlos, o sea, si estamos hablando de más de 2,000 millones de dosis ya aseguradas por parte de las potencias, la Unión Europea, Estados Unidos, Reino Unido, Japón y México, con apenas unas 200 millones de dosis ya aseguradas con diversos esquemas, hablan al menos de 5, entre ellos COVAX y demás, que es una gran labor, sin duda, lo que ha hecho la Cancillería, pero el reto todavía es mayúsculo, realmente. Sí, porque ese es un primer paso, es decir, ir por la vacuna, que todo el mundo literalmente está buscando la vacuna, traer la vacuna y luego distribuir la vacuna con lo específica que pueda resultar cada una de las el reto de distribución es enorme, ¿no? Y ya sabremos eventualmente el plan. Hoy en la mañana se sabía que hay unos legisladores del PRI, del PAN, de Movimiento Ciudadano, que están proponiendo que se cree la figura de un zar de la vacunación, y no es quizá tan mala idea, ¿no? Pensar que México pueda tener otro responsable diferente del que hemos tenido en el tema sanitario, que hable de la distribución y de cómo se va a hacer esta planificación justamente para que todo el mundo de forma universal y gratuita quede vacunado en un tiempo más o menos razonable, ¿no? Y cuál es la justificación para que algunas ciudades primero poblaciones o ciudades grandes puedan acceder a esto. Todo el mundo sabe que los 250,000 que van a llegar al principio antes de que termine el año, básicamente eso va a ser para salvar cara del gobierno mexicano, porque son bien poquitas respecto a las que ya se habrán aplicado en otras partes del mundo. ¿Será para personal de salud? Sí, entonces van a decir, el gobierno va a decir, bueno, ya aplicamos 250,000, los trabajadores del sector están vacunados, pero realmente no es nada respecto para aplicar 250,000 tiene su chiste con un esquema en el que tiene que estar en ultracongelado
congelación, menos 70 grados. Además tienes un desafío importante, simplemente el déficit de vacunación en México reconocido por López-Gatell la semana pasada es de 1.4 millones de personas sin vacunas. Sin vacunas de todo tipo, de sarampión, de hepatitis B, de tuberculosis, sí, etcétera, de todo tipo. Es 1.4 millones de vacunaciones no efectuadas. Tú tienes conviviendo pandemias, o sea, epidemias, y esto es terrible en una circunstancia económica como la que estamos pasando. Bueno, eso es lo que reconoce él un día, porque otro día dice que no, que vacunas no, esto sí fue así, dijo que por los pero por la corrupción del pasado un no día pudieron dice una comprar cosa a y tiempo, luego y la verdad dice es otra. que simplemente no realizaron ni la compra y no la pagaron, y en consecuencia tuviste 1,5 millones de personas sin vacunar y poblaciones vulnerables y una epidemia que no existía en México, que el sarampión volvió a resurgir. Nos olvidamos de ella porque llegó la pandemia, o porque está el COVID, pero que tú no estabas reportando los meses de febrero, marzo Hay dos y retos abril. importantes hacia las siguientes semanas. Uno, yo creo que tiene que ver con que la población esté convencida de vacunarse, porque por ahí ya empiezan a surgir 20 y 40% en algunos sondeos de población en México que podría decir: yo no me voy a vacunar en los primeros meses, me espero a que pasen los vecinos y después yo vea cuál es la realidad de esa vacuna. Entonces, eso es algo importante, la campaña de concientización que se tiene que hacer frente a la población al respecto. Bueno, pues, yo también, pero no todo el mundo piensa como nosotros. Y la guerra entre farmacéuticas, la guerra negra, sucia entre farmacéuticas, porque va a haber, a final de cuentas, llegará primero una y después llegará otra, y tendremos una oferta, un portafolio de 5, 6, 10 vacunas. Esa guerra también se vería venir. Yo veo, lo importante es la distribución, que el gobierno tendrá que coordinar, y ahí me parece también muy triste que el gobierno no haya ni siquiera mencionado a empresas que tienen gran experiencia en materia de distribución. Cuando el presidente López Obrador señala que las papitas y los refrescos llegan a todos los pueblos de México, lo hace, bueno, para criticar por el tema de la obesidad y diabetes, pero no ha mencionado lo mismo por la gran capacidad logística que existe en esas empresas para eventualmente, a lo mejor, pedir algún tipo de ayuda y hacer que la vacuna llegue a todos los pueblos de este país. Pero no es lo mismo distribuir papitas no, que por supuesto que no, vacunas, pero tampoco el ejército tiene la capacidad de logística y pero tú distribución. tienes una empresa en México, hay como 3 o 4 empresas farmacéuticas que hoy están todas sancionadas o señaladas como corruptas y que tienen redes de frío para transporte de vacunas y para transporte de medicamentos. Pero esas no van a jugar. Red de frío. Pero deberían de jugar, porque a nivel global efectivamente sí hay, serían las buenas, ¿no? Pero a nivel global como que sí hay un esfuerzo en conjunto, como que todas están enfocadas a un mismo objetivo y sí han establecido diferentes esquemas de acceso a las vacunas para distintos países según pues sus niveles de ingreso y demás. Entonces yo creo que también, o sea, sí hay una lógica comercial detrás, pero más allá de eso como que ha prevalecido el interés científico y por supuesto pues de llegar a una vacunación. Pues yo sí estoy optimista. Bueno, más o menos, Primero sí, yo luego ya no caos, tanto. Yo Carlos escéptico y Lucy es la única optimista esta noche. A los tres, gracias, Carlos, Alicia. Sí, Carlos, Lucy, muchas gracias. Gracias Muy por bien. vernos. Acá nos encontramos mañana, noche de jueves. Soy Manuel López San Martín, pásenla bien.